práctica. Sí, las prácticas se han suspendido, las prácticas parciales, consultas dentro del Departamento de Agrimensura, ¿sí? Así que las prácticas fuera, en los reducidos grupos que hemos determinado, sí las vamos a poder desarrollar. Hay un solo problema, que es que el ingeniero Varela ha dado positivo de COVID, así que va a estar afuera un tiempo. No sé con quién estaba y tenía pensado salir a medir. Entiendo que mañana. No sé si hay alguien del grupo que iba a medir con él. Nosotros íbamos a medir con Nosotros él. habíamos, claro, pero bueno, nos dijo de su situación, así que Ya la conocen. Bien. ¿está la Mm, posibilidad de avisar a otro docente para hacer las prácticas o tenemos que esperar? no, no. A ver, nosotros tenemos un seguro que nos cubre hasta todo mayo, o sea, hasta el 1 de junio, pero no sé. A mí me gustaría que la semana que viene intentar ya cerrar la práctica con todos los grupos. Eh, Voy a preguntarle a Lucas a ver si nos puede dar una doble mano, porque Lucas ya estuvo con un grupo, a ver si me puede dar la mano de estar con el segundo grupo. Y intentar hasta el miércoles de la semana que viene, hasta el viernes de la semana que viene, siendo que el martes es feriado, el lunes probablemente no se haga nada, intentar solucionarlo, pero antes del 1 de junio tiene que estar solucionado. Me gustaría mucho antes. Por ahora, Agustín, te podría decir que esperemos a los que estaban con Varela, Meta, a meta. ver si Lucas puede darme una mano, porque la verdad que han sido muchos grupos este año, y estamos intentando solucionar todos. Si no, ya pediremos ayuda a ver si otro docente de otra cátedra, eh, a ver si los de topo aplicada nos pueden llegar a dar una mano. Así que eso en este momento lo estoy anotando para ver si podemos solicitar ayuda externa. Bien, Mercedes está intentando entrar y yo no me aparece el cartelito, ya me ha pasado varias veces y no tengo ni idea por qué puede llegar a ser. El Fran Lloveras también está intentando, no sé si. Claro, pero no sé, no me aparece el cartelito para poder admitirlos. No sé, ustedes capaz, ahora sí. Ustedes, pero Julieta Monizaga, Mercedes Jofre. Ahora sí estamos todos. No sé si cuando se crea la sala, yo la verdad que le doy iniciar, 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 si se puede deshabilitar lo de admitir los participantes. La verdad que no sé, ya lo voy a ver. Me imagino que sí. Bueno, vamos a comenzar la unidad 6, que es propiedad horizontal. Vamos a abrir una pizarra. Vamos a comenzar a hacer una pequeña introducción histórica, se podría decir. ¿Están grabando las clases, Germán? Yo no sé si Leo nos va a poder volver a dar una mano hoy. Bien. Dale, buenísimo, gracias. Bueno, a ver, hemos comenzado la materia, vamos recordando, hemos visto límites territoriales, hemos visto objetos territoriales legales, simples objetos territoriales, después hemos pasado por la definición de mensura, nos hemos ido al plano de mensura, hemos visto qué es lo que es un excedente, hemos visto medianería. Hasta ahí, nosotros estamos hablando siempre de la existencia de un inmueble, de un bien inmueble. Quiero poner esto en medio, ¿sí? De un bien inmueble que tiene, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto un montón de veces, un título de propiedad, que ese título de propiedad está eh,
ligado, se podría decir, este inmueble está ligado a un título de propiedad. Ese único título de propiedad es el que me relaciona el inmueble con el título. ¿Cómo se relacionan estas dos? Creo que hay alguien que quiere entrar. Ese quiere suerte. Como están ligados a través de un instrumento formal y el objeto del derecho propiamente dicho. Recuerden, el inmueble es el objeto del derecho. No lo confundan, sobre todo porque después van a empezar a cursar catastro y después también en agrimensura legal 2 van a verlo. Entonces el inmueble es el objeto del derecho donde hay un solo título que lo ampara. Estos tienen un estrecho vínculo y nosotros entre ellos dos hacemos, ¿no es cierto?, una relación en donde hacemos esa relación, esa comparación entre hecho y derecho, y nos arroja como resultado, vamos a sacar otra flechita para acá abajo, como resultado un plano de mensura. Ese tipo de plano de mensura hay dos tipos, ¿sí? El primero, plano de mensura, es el plano de mensura dominial, es aquel en el que mi comitente es el titular del dominio, ¿sí? Y por otro lado, tenemos, por segundo, que hemos visto algo de eso, el plano de mensura. El plano de mensura para usucapir, que es en el que mi comitente no es el titular del inmueble, pero ya hemos visto que ese inmueble siempre, o no siempre, digamos, pero hay siempre un título, ¿sí?, de propiedad que está ligado a ese inmueble. Hacemos un plano de mensura, ya sea dominialmente, porque me lo encarga el título, o el titular del dominio, o me lo encarga el poseedor con ánimos de... tengo una error acá. Mensura, perdón. Con ánimos de ser dueño, de obtener su propio título de propiedad ligado al mismo inmueble. Entonces esto como que se hace cíclico, ¿sí? De mensura, como la inteligencia del título en el terreno. Hemos visto los temas de excedente, que es cuando esta relación, ¿sí?, superaba en un 5% a la superficie que me decía el título de propiedad. Y hemos visto después medianería, que fue lo que vimos en la última clase, en donde aprendimos, ¿no es cierto?, a dibujar los distintos tipos de muros, ya sean los muros contiguos o ya sean los muros encaballados. Bueno, no me va a dejar ahí. Esto no sé si se puede poner adelante, mover al frente. Bueno, los encaballados o los contiguos. Me quedó el texto atrás. Hasta ahí creo yo que lo tenemos claro. Hemos hablado bastante de esta relación que tiene el inmueble con el título. Y si hay algo que vincula, digamos, esta relación del título con el inmueble, es que esta relación se puede hacer, perdón, no quiero seleccionar acá, esta relación se hace 1 a 1 y o 1 a varios. ¿A qué me refiero con eso? Que puede ser un inmueble con un solo titular y o un inmueble a varios titulares en condominio, ¿sí? Entonces ahí, en esta segunda relación, en esta primera parte, acá solamente tenemos, esto sería un condominio, un inmueble en condominio, y acá ejerce
el derecho real de dominio exclusivamente, cuando la relación es 1 a 1. Eso creo que hasta ahora lo tenemos bastante claro. Hemos estudiado estos dos derechos reales en Agrimensura Legal 1. A saber que estas dos cosas, en una mensura de título común y corriente, no se mezclan o son independientes. Sí, en una... tengo... Perdónenme, pero sigan ingresando ustedes y me salta un sonidito a mí. La relación de 1 a 1 o de 1 a varios se da de manera independiente. ¿Qué quiere decir? Que sobre un inmueble puede haber un solo titular ejerciendo el dominio, o sobre un inmueble varios titulares al mismo tiempo. Pero siempre hay acá como una división. Voy a intentar hacer una línea en lo que esta división está zanjada. O se ejerce el dominio o se ejerce el condominio en una mensura común y corriente, ¿sí? Yo hago una mensura y la afecto a un solo titular, o hago una mensura y la afecto en condominio a distintos titulares. Ya sea, y en ambos casos, ya sea el dominio como en el condominio, se ejerce el pleno derecho sobre la totalidad del inmueble. Es decir, si yo soy, por supuesto, si soy solamente el dominante del inmueble, por supuesto que tengo plena disposición sobre el inmueble. Y si soy un condómino, también tengo plena disposición sobre todo el inmueble o sobre alguna parte indivisa que se me asigne. Por ejemplo, si somos 4, el 25% de cada uno de ellos. Y siempre nos comportamos de manera solidaria, ¿sí? Yo puedo vender ese 25% y siempre va a ser un 25% y es indiviso, que quiere decir que el inmueble que estoy señalando acá no está dividido y yo no puedo saber a dónde está mi 25% de este inmueble que me corresponde del mismo 25% de este título. La única forma de poder individualizar ese 25% es ejecutando una mensura y división, en donde estos condóminos, que estoy dándole vuelta con círculo, convienen en dividir ese inmueble en partes iguales en este caso, porque cada uno, en nuestro ejemplo, tiene el 25%, pero puede ser que uno tenga el 60% y los otros 3 se repartan el 40%. Entonces, con una mensura y división es la única forma de individualizar qué es lo que le corresponde a cada condómino. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí. Entonces, para redondear la idea, hay un título de propiedad que puede tener un propietario o varios propietarios. Ese título de propiedad se ejerce o está ligado o se relaciona con un inmueble en cuestión, que es el objeto de ese derecho. Sobre los inmuebles se determinan los estados parcelarios que se hacen a través de un plano de mensura, y ese plano de mensura puede servir para dos cosas, ya sea una mensura de dominio para transferir o dividir, es decir, quien me encomienda el trabajo es el titular del derecho, o si no, un plano de mensura para usucapir, que es el poseedor, pero que le está haciendo posesión a un título de propiedad al mismo tiempo, ¿sí? Si bien lo que se posee es el inmueble, porque no tengo el título, pero ese inmueble sí lo tiene. Hay un caso muy especial de los inmuebles que no tienen título, que por Código Civil sí tienen una pertenencia y le pertenecen al Estado, ¿sí? Entonces siempre hay un dueño. En un inmueble siempre hay un dueño. Una persona particular como todos nosotros que ostenta una escritura pública a su nombre, o el propio Estado, por imperio del propio Estado. A saber de eso, un título relaciona un inmueble a través de una relación 1 a 1, es decir, un título con un solo propietario es la relación del dominio, o 1 a varios. Ese condominio, siempre respecto al inmueble, es indiviso y puede haber, hay veces que los condominios, cuando uno hace una escritura, dice, le pertenece a 1, 2, 3, 4, y no habla de porcentaje. Entonces, como que el 100% es de ellos en partes indivisas. Es decir, yo no sé qué porcentaje del inmueble me corresponde, solamente sé que soy dueño, soy de indivisión forzosa, y están los que sí están establecidos, que tenemos el 25% cada uno,
Yo ostento el 25% de este título, pero no sé, nunca voy a poder saber en el inmueble dónde se ubica. ¿Por qué les repito esto? Cuando yo soy condómino, nunca sé en qué parte del inmueble está mi 25%, mi porcentaje, lo que sea que fuese que se haya convenido. La única forma de llegar a esa porción es modificando el estado parcelario. Ahora vamos a empezar a hablar de un derecho real, igual que el dominio, igual que el condominio, pero es muy especial, porque el derecho de propiedad horizontal sí permite que este zanjeo que hice acá adelante, que no pueden convivir, es un derecho real especial en donde convive el dominio y el condominio. Es un derecho real aparte en el que tiene inmerso el dominio y el condominio de una manera muy especial, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora, que es el derecho real de propiedad horizontal. Bueno, a veces suele, pero no es muy difícil. Lo importante es poder individualizar de una propiedad horizontal. A ver, ¿qué es lo que es una propiedad horizontal? No es ni más ni menos que una forma de subdivisión de, del espacio aéreo de un inmueble, otorgando títulos de dominio sobre el espacio aéreo. Entonces hay que saber bien de qué parte yo tengo dominio y de qué parte tengo condominio en un edificio, se podría decir, de departamentos, que es la forma más fácil de imaginarse lo que es una propiedad horizontal. Uno cuando habla de una propiedad horizontal imagina automáticamente un edificio, pero no solamente se da en esos casos. Yo puedo tener una propiedad horizontal solamente de planta baja. Vamos a intentar mostrar algunos ejemplos. Ahora vamos a empezar a pasar una diapositiva. Son relativamente cortas y vamos a intentar llegar hacia la práctica. Así que minimizamos el pizarrón y nos vamos a las diapositivas. Yo les voy a les voy a subir en el Dropbox, escúchame, en Classroom un documento que elaboró, es un documento muy corto que elabora el ingeniero Nievas, pero donde habla un poco de la historia de la propiedad horizontal. Porque la propiedad horizontal, como cualquier situación de los seres humanos que habitan un territorio, suficientemente repetitiva que genera un problema, un conflicto, necesariamente tiene que haber una ley que lo subsane. ¿Sí? Todas las leyes, lo estudiamos en Legal 1, nacen de un acto voluntario y repetitivo de la sociedad que empieza a generar conflictos y necesariamente tiene que ser regulado por una ley para poder subsanar el conflicto. La propiedad horizontal es un derecho real importado. ¿Por qué decimos importado? Porque nuestras civilizaciones acá en América Latina, como todos lo sabemos, fuimos conquistados. No vamos a hablar de esa parte de la historia, pero cuando empieza el crecimiento poblacional en nuestro país o en todos los países de América Latina, la realidad es que la Tierra estaba bastante despoblada. No así del otro lado del océano, en las ciudades europeas, en donde el crecimiento en altura ya se ejecutaba desde tiempos inmemoriales, como lo vimos en Medianería, que las ciudades comenzaron a crecer en altura desde la Edad Media, ya se empezaron a construir edificios. Acá la verdad es que no existían muchos, ninguno, de hecho. Entonces cuando comenzaron a llegar los inmigrantes, nacieron primariamente los famosos conventillos. Estoy hablando un poco cortado porque no logro encontrar una foto que es muy representativa de lo que estoy diciendo. Pero en algún lugar la tengo y no sé dónde. Denme un segundo, por favor. Bueno, no importa.
nacen los famosos conventillos. Quiero que era un conventillo, una casa muy grande, con muchas habitaciones, entonces, en donde había un propietario, en donde físicamente metía en una pieza o en un pequeño departamentito dentro de una casa muy grande, una familia. Esos conventillos, ¿no es cierto? Eran esas famosas casas antiguas que tenían esos zaguanes muy grandes, que el zaguán sería ese patio central, donde por ahí la historia cuenta que las madres tejían en el telar y bueno, un montón de cosas, donde había un baño compartido. ¿Y por qué se empezaban a dar así ese tipo de construcciones en conventillo, donde se juntaban muchas, se conglomeraban en planta baja muchas familias? Porque el Código Civil de Vélez Sarsfield, que algo hemos dicho, no estaba contemplado el otorgamiento de derechos, ¿no es cierto?, de derechos de propiedad en la horizontalidad, es decir, del crecimiento en altura. ¿Para qué hizo eso Vélez Sarsfield? Para que justamente pueda haber una expansión horizontal de las provincias, de los estados, de las ciudades, y que no se empiece a concentrar en un solo punto la gente, como si tenían desde aquellos momentos las ciudades europeas, ¿sí? Todo muy sumamente concentrado en un foco capitalino y poca cobertura del área urbana y suburbana, ¿no es cierto?, en crecimiento en altura, lo que genera lo que ya pasa en algunas partes, que es por congestión vehicular, bueno, un montón de, de cosas que eso lo estudiamos bien, si no me equivoco, en fraccionamiento. Entonces, bueno, ese acto repetitivo que se comenzó a dar en Argentina, en algún momento tuvo que ser normalizado. Entonces aparece la famosa ley, que creo que esta diapositiva no lo tiene, la famosa ley 13.512. Sí, está ahí. Esa ley 13.512 otorga el derecho real de propiedad horizontal, entonces nos permite, sí, ya comenzar a hacer divisiones de las llamadas unidades funcionales, que se le llaman a los departamentos, no tan solo en altura, como les digo, la altura era la solución a toda esta gente que se había quedado viviendo en esos conventillos, que empezó a tener gente, que empezó de cualquier forma a construir hacia arriba, sin ningún tipo de sustento. Entonces, bueno, empezó a generar el problema, importamos la ley de PH, propiedad horizontal, y le empezamos a dar solución a eso. La propiedad horizontal es ese entramado de derechos reales entre el dominio y el condominio, y se articulan sobre un mismo inmueble dividido físicamente en unidades funcionales independientes entre sí. Entonces, ya esa conjunción entre el dominio y el condominio se empieza a ejecutar sobre el inmueble. ¿Por qué? Porque cuando yo compro en una propiedad horizontal, estoy comprando un departamento que sería mi unidad funcional, que pertenece a un inmueble, que ese inmueble pasamos a ser dueños, todos los dueños del departamento. Entonces yo voy a tener un dominio pleno sobre mi unidad funcional, es decir, yo soy el dueño de mi departamento, pero al mismo tiempo soy condómino del terreno y de todas las partes comunes del edificio. ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso al edificio, ingreso por un hall de entrada que yo no soy el dueño. Somos el dueño todos los propietarios del edificio. Tomo una escalera para llegar a mi departamento, que también es un espacio común del edificio. Por lo tanto, sigo siendo condómino ahí, o tomo un ascensor, que tampoco soy el dueño del ascensor, y voy circulando por muchas partes comunes del edificio hasta que ingreso a donde yo sí soy propietario exclusivo, donde ejerzo el dominio, que es exclusivamente en mi departamento. Entonces, esta ley, ¿sí?, este derecho real es el único que permite la convivencia de ser propietario y condómino al mismo tiempo, ¿sí? Ejerzo los dos derechos reales, depende de dónde esté parado, se podría decir, si lo hablamos en criollo, depende en qué parte del edificio estoy parado, soy propietario, propietario de dominio o soy condómino, ¿sí? Bueno,
ahí habla algo de lo que el primer redactor de nuestro Código Civil, o sea, de la prohibición expresa de dividir horizontalmente, y como les dije, se crea la Ley Nacional de Prehorizontalidad 13.512 en el año 84. Observen ustedes desde cuándo empezaron los problemas. Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 45, o sea que los migrantes ya vienen de antes. Entonces, terminó el conflicto armado del otro lado del mundo y nosotros ya habíamos recibido prácticamente, no voy a decir el 100%, pero ya de muchísimos años, antes de la Primera Guerra, ya estábamos recibiendo gente. En el año 48, Argentina ya tenía una gran población, ya habían generado familias, los primeros inmigrantes que vinieron antes, entonces se le dio solución pronta. Ley Nacional 13.512. Pero en el 2015, como saben ustedes, se incorporó el 1 de agosto del 2015, entró en vigencia el nuevo código que reemplaza, deroga la 13.512 y lo transforma en un derecho real de los nuevos derechos reales, ¿no es cierto? A la propiedad horizontal, incorpora los clubes de campo, los barrios privados, cementerios privados. No sé qué tenemos por aquí. Bien, esa ley define en sus artículos, esto es, esa ley hay que estudiársela rígida como se estudian las materias legales, comienza a definir qué es lo que es una PH, qué es lo que es una unidad funcional y básicamente cómo se desenvuelve el derecho en sí, y aclara sobre qué soy propietario o cuáles son las partes privativas y cuáles son las partes comunes, en realidad. Esa es la respuesta. Lo privativo es donde yo tengo el dominio y las partes comunes, ¿no es cierto?, donde yo tengo el condominio. El artículo 1, si lo leemos todos, habla que los distintos pisos de un edificio o distintos departamentos de un mismo piso o departamentos de un edificio en una sola planta, es lo que le aclara que no necesariamente tiene que ser en altura. Esto es importante, que sean independientes y que tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común, podrán, si cumplen esas condiciones, podrán pertenecer a propietarios distintos. De acuerdo a las disposiciones de esta ley, cada piso de departamento puede pertenecer en condominio a una o más personas. ¿Qué me está diciendo ahí? Los distintos pisos de un edificio, porque hay edificios que es, o sea, un piso, un departamento, o segundo piso, un departamento. O sea, yo ocupo todo el piso para mí. Hay otros edificios en los que un piso tiene varios departamentos, ¿sí? O un edificio en una sola planta, que tenga departamentos sin la necesidad de la altura. Que sean independientes y que tengan salida a la vía pública directamente. ¿Qué es decir que tengan independientes? Que puedan valerse por sí mismos. Es decir, no estamos hablando de baños compartidos, no estamos hablando de nada similar. O sea, adentro del departamento funciona como si fuera una casa. Eso es importante, que tienen que tener salida a la vía pública directamente. Puede existir el caso de que un departamento sea frentista directamente a la vía pública, o por pasaje común, que serían todos esos pasillos, escaleras, ascensores que hemos estado hablando antes, van a poder pertenecer a distintos propietarios. O sea, esos departamentos a distintos propietarios. Aclara, por supuesto, que a su vez cada departamento, es decir, donde yo voy a ejercer solamente el dominio, también puede ser propiedad de más de un propietario. Es decir, adentro de un departamento, que también hayan condóminos en vez de uno solo. Entonces sería condómino de las partes comunes y a su vez condómino de la unidad funcional. ¿Se entendió el artículo 1? Bien, sí, sí, sí. Sí, sí. Uno imagine siempre, porque esto se da así. Si ustedes imaginan un edificio mientras vamos conversando, se da de esa forma. De hecho, quizás alguno de ustedes vive en un edificio y funciona así, digamos. El artículo 2, cada propietario, acá lo define, cada propietario será dueño exclusivo de su piso o departamento y copropietario, escuchen este artículo 2, es pregunta de final, y copropietario sobre el terreno y sobre todas las cosas de uso común del edificio. Es copropietario del terreno.
No está individualizado porque yo puedo estar en el piso 8 de departamento B. No sé qué parte no, es indivisa la cantidad de porción del territorio que me corresponde, pero soy copropietario de eso. No sé dónde está, pero soy copropietario. Entonces, la copropiedad se da sobre el terreno y sobre todas las partes comunes del edificio, o indispensables para mantener su seguridad, y ahí define cuáles son las cosas comunes por esas dichas razones. Entonces, pregunta de final, los que toman nota lo resaltan. Una cosa es donde yo soy dueño exclusivo, que la ley lo dice cortito, del piso, si es que poseo la titularidad del piso entero, o del departamento del piso correspondiente. De eso soy dueño exclusivo, ejerzo el dominio pleno. Y al mismo tiempo soy copropietario sobre el inmueble, o sea, terreno pelado, y sobre todas las cosas de uso común del edificio, o indispensables para mantener su seguridad. Se consideran comunes por dicha razón los cimientos, muros, techos, patios, solares, pórticos, galerías, bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, como voy a tener esa convivencia de dominio con condominio, adquiero automáticamente derechos y obligaciones que son distintos. Eh, Porque donde yo ejerzo la copropiedad, tengo que respetar algunas normas para el libre funcionamiento y la libre seguridad de todos. ¿Qué quiere decir? Que yo, por más que sea propietario exclusivo de mi departamento, si adentro de mi departamento hay una columna, ¿sí?, que es parte del sistema vertebral de todo el edificio, porque yo querer hacer espacio adentro de mi departamento, pretendo voltear la columna, eso no puedo hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de copropiedad de la parte estructural del edificio y es para mantener la seguridad de todo, entonces no puedo tocarlo, ¿sí? Pongo ese ejemplo porque han habido casos, ¿sí?, de derrumbes por ese tipo de cosas. Uno, cuando diseña un edificio, intenta que no suceda, digamos, encontrarte en el medio de tu departamento con una columna de estructura central, intentan no hacerlo, pero sí pasa mucho con los muros. Generalmente los muros laterales de los departamentos son los que son portantes y bueno, hoy en día como es muy común construir con material liviano adentro, las paredes son de Durlop, entonces esas sí, adentro de mi dominio exclusivo puedo hacer lo que yo quiera, básicamente transformarlo, pero sin tocar los que sean portantes o que comprometan la estructura general del edificio. Después, bueno, ahí sigue definiendo todos los demás porque eh, hay algunos edificios que pueden contar con más o menos servicios, entonces intenta la ley taxativamente nombrar la mayor cantidad. Artículo 3. Cada propietario podrá usar de los bienes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir el legítimo derecho de los demás, algo de lo que decíamos recién. El derecho de cada propietario sobre los bienes comunes será proporcional al valor del departamento o piso de su propiedad, el que se fijará por acuerdo de las partes en su defecto por el foro inmobiliario, a los efectos del impuesto o contribución fiscal. Los derechos de cada propietario de los bienes comunes son inseparables del dominio. Son inseparables del dominio. Yo cuando compro el departamento, automáticamente me hago responsable por lo que me toca a mí en ese edificio de la parte eh, como condómino y no puedo separarlos ni renunciar a eso. Los derechos de cada propietario en los bienes comunes son inseparables del dominio, uso y goce de su respectivo departamento o piso. En la transferencia, gravamen o embargo de un departamento o piso se tendrán comprendidos esos derechos y no podrán efectuarse estos actos en relación a los mismos separadamente del piso o el departamento a que acceda. Bueno, por ejemplo, si llego a perder una hipoteca, no puedo decir que he perdido el departamento, pero que tengo derecho a seguir usando las partes comunes, por ejemplo. No, son inseparables. Si perdí el departamento por la deuda, pierdo también la copropiedad sobre las partes comunes. Artículo 4. Este es
el último, cada propietario puede, sin necesidad del consentimiento de los demás, esto es muy importante, enajenar el piso o departamento que le pertenece o constituir derechos reales o personales sobre el mismo, lo que hablamos recién, por ejemplo, el derecho real de hipoteca. Y si quiero venderlo, que eso significa enajenar o disponer, tampoco tengo que estar preguntándole a los demás propietarios. El artículo 3 dice algo muy importante en la propiedad horizontal, que es que habla que el derecho de cada propietario sobre los bienes comunes será proporcional al valor del departamento o piso de su propiedad, el que se fijará de acuerdo a las partes o en su defecto por el foro inmobiliario. Hay una parte importante del derecho de propiedad horizontal que es la equidad, ¿sí? ¿Cómo se da la equidad en un edificio? Es básicamente si yo ocupo de más, pago de más. Si yo ocupo de menos, pago de menos. Porque no es lo mismo ser el propietario de un piso entero de un edificio que a su vez, por ejemplo, tiene otros pisos divididos en departamentos. Por supuesto que el que tiene el piso entero ocupa una mayor superficie, demanda un mayor gasto general para la renta de las partes comunes del edificio, por lo tanto, tiene que haber equidad en esa definición de ocupación para que estén distribuidas equitativamente las cargas del edificio. Es decir, se reparte en partes iguales. Eso lo dice la ley y es parte fundamental del trabajo del ingeniero agrimensor en la propiedad horizontal. Hay una parte importante en la confección digamos, en la vida del edificio que comienza cuando el terreno es baldío. Hay una gran inversión, una obra en construcción, en la que hasta ahí el ingeniero agrimensor puede servir de apoyo en la parte topográfica del edificio, pero es una obra de ingeniería civil que una vez que el edificio está terminado y se pretenden transferir los distintos departamentos, ahí recién, cuando el terreno tiene características de finalización o un final de obra, ya vamos a hablar de los papeles importantes, es donde empieza a tallar la tarea del agrimensor. ¿Y por qué es importante la tarea del agrimensor? Porque con nuestra tarea es donde nosotros definimos esos porcentajes de cargas que después se traducen básicamente en lo que son el pago de las expensas. Es lo más importante de una PH. Por eso nosotros en la práctica, otros años eran un poco más larga, pero vamos a hacer mucho hincapié en el siempre llamado, nuestra tarea profesional, balance de superficie. El balance de superficie de un plano de mensura en el que convive el dominio con el condominio es bastante singular, ya lo vamos a ver ahora, y es lo más importante, es como el corazón del trabajo profesional, la distribución de las cargas. ¿Sí? Algunos conceptos básicos que más o menos hemos estado hablando es definir qué es una unidad funcional, qué es una unidad complementaria y una unidad de dominio exclusivo. La unidad funcional, en una generalidad, es el conjunto de ambientes directamente comunicados y unidos entre sí, necesarios para el desarrollo de las actividades concordantes con el destino del edificio que fija el plano de obra. Es decir, el departamento completo, con todo lo que sucede adentro. Es el conjunto de ambientes directamente comunicados y unidos entre sí, necesarios para el desarrollo de las actividades concordantes. ¿Qué es lo importante de entender la unidad funcional? Es que tienen que estar unidos y comunicados entre sí. Yo no puedo tener un ambiente en un departamento y decir que tengo que cruzar el pasillo común para llegar a mi cocina. No funciona como una unidad funcional, no se puede llamar unidad funcional si la distribución adentro del edificio es así. La cocina tiene que estar toda dentro de la unidad funcional. Es decir, yo cuando abro la puerta del departamento paso directamente a la parte común. Pero esa unidad funcional, que es mi departamento, sí puede contener o estar contemplada, que sí puede estar en otro lado una unidad complementaria.
La unidad complementaria es el conjunto de ambientes directamente comunicados y unidos entre sí, que por su naturaleza no puede constituir una unidad funcional, que en su uso deben complementar a alguna de estas, es decir, a las unidades funcionales existentes en el edificio, y que por lo tanto deben forzosamente unirse a alguna de ellas para formar una unidad de dominio exclusivo. Ejemplo rápido para que se entienda: una unidad complementaria, una cochera. ¿Sí? Mi unidad funcional, el departamento, tiene ambientes comunicados entre sí y cumple con todos los requisitos fundamentales y principales que fija el plano de obra. Es decir, estoy adentro de mi departamento y puedo habitar en él. No me hace falta ir a buscar nada a ningún lado. La unidad complementaria es lo mismo, pero no logra llegar a ser unidad funcional porque yo no puedo habitar en ella. No, la unidad funcional no cumple con elementos de habitabilidad. Entonces, sí, siempre que existan, tienen que estar necesariamente ligadas a la unidad funcional que sería el departamento. Ejemplo de unidad complementaria, ya lo dije, la cochera es el más clásico, pero puede ser, por ejemplo, una baulera, que en los edificios hay, o puede ser un box en la terraza que sirva de tender, por ejemplo, para tender la ropa. En los edificios hay y están individualizados. A veces son generales, digamos, yo llego y ocupo cualquiera, pero a veces también están individualizados. Entonces, teniendo una unidad funcional y una complementaria definidas, ¿sí?, y ligadas entre sí, podemos definir una unidad de dominio exclusivo. Son las únicas entidades susceptibles de declaración, constitución, modificación y o transmisión de derechos reales. En una entidad conformada por una unidad funcional solamente, o por esta y, a ver, en una entidad conformada por una unidad funcional solamente, o por esta y una o varias unidades complementarias, pero nunca por una o varias de estas últimas solamente. A ver, ¿qué está diciendo? El dominio exclusivo yo lo voy a tener sobre mi unidad funcional y sobre la complementaria. Puede ser sobre la funcional y varias complementarias, pero nunca, nunca dominio exclusivo solo de complementarias, es lo que está diciendo. Yo no puedo ser propietario de una cochera en un edificio sin ser propietario de un departamento. La unidad de dominio exclusivo se define como mi unidad funcional más mi unidad complementaria, o más mis distintas unidades complementarias. Como ya lo dije, puedo ser propietario de mi unidad funcional departamento, más una complementaria cochera, más una complementaria baulera, más una complementaria tender, por ejemplo. Pero no puedo ser propietario solamente de complementarias, del tender, de la cochera y del... ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Sí, Entonces, si vamos más o menos haciendo un resumen de lo que hemos hablado, es cualquiera de nosotros que haya entrado, que viva en un complejo de departamentos o en un edificio, o que haya entrado a visitar a alguien, se desarrolla de la forma que lo estamos hablando. Puede parecer obvio, pero hay una ley que me lo regula, y si está la ley es porque en algún momento de la historia no parecía tan obvio. Tener que decir, bueno, usted es el dueño solamente de su departamento, puede circular por los pasillos, y salir a la vía pública por esta puerta única. Usted, que tiene salida directa a la vía pública, va a salir por allá. Todos los demás que no lo tienen, tienen que salir por esta puerta común, por este portón, por lo que sea que fuese, por esta reja. Y usted puede ser el dueño de su departamento. Puerta adentro de su departamento, haga lo que quiera, siempre y cuando no comprometa la estructura del edificio. Puertas para afuera, este es el reglamento que usted tiene que cumplir. Usted va a ser el dueño del departamento más el estacionamiento. Si quiere venir a comprar el estacionamiento, no aparezca porque no se lo podemos vender, no se lo podemos escriturar. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe. Está definida la unidad funcional, definida la unidad complementaria y definida la unidad de dominio exclusivo. Y forman un todo no inscindible entre ellas, ¿sí? No se pueden separar. ¿Quedamos claros ahí, no es cierto? Sí, sí. Yo Perfecto. tengo una duda. En el La- caso de las complementarias, ¿pertenecen en condominio a los propietarios? no. Yo voy a tener el dominio de la unidad de dominio exclusivo, definida abajo, es donde yo tengo dominio pleno.
Bien, Yo tengo dominio pleno de la unidad funcional y de la complementaria. Solamente, insisto, voy a ser copropietario de los muros, de los pasillos, de las ventilaciones. Cuando veamos el ejemplo del plano de mensura, les va a quedar un poco más claro cómo es la aclaración en el plano de mensura que dice que esto te pertenece. A ver, hay algunas PHs que el estacionamiento es común. Dice área de estacionamiento claro, y yo donde llego voy metiendo el auto. No funcionan como unidades complementarias porque no están demarcadas de esa forma. Como lo mismo te puede pasar que esté una PH que sean solamente unidades funcionales, más todo lo demás complementario. Es decir, yo llego y meto el auto donde puedo. ¿Sí? Voy a la baulera y ocupo la que está desocupada. Subo al techo y colgo la ropa en el que esté desocupado. Eso es una decisión del emprendedor inmobiliario. O puede que sí las transforme en unidades complementarias, que ahí sí le voy a dar el dominio exclusivo al que compre del departamento más el pedazo de cochera individualizado. Pero siempre recordando que voy a seguir siendo condómino de todo el terreno en general. Por más que mi cochera esté en el terreno, porque las cocheras generalmente están en planta baja, si bien puede haber un primer piso de estacionamiento y un subsuelo de estacionamiento, generalmente están en la planta baja. Por más que estén en la planta baja, yo sí voy a ser propietario exclusivo de eso, porque además la definición de unidad de dominio exclusivo, que en definitiva es por lo que yo voy a pagar mi parte como propio, me lo está diciendo. La unidad de dominio exclusivo es una funcional más una complementaria o más de una complementaria, pero la funcional tiene que existir siempre. ¿El barrio San Martín sería un ejemplo, profe? El barrio San Martín no es un ejemplo, o sea, sería un ejemplo de la no individualización de las complementarias. En el barrio San Martín entiendo que la gente se puso de acuerdo para hacer esos box porque le robaban mucho, pero el estacionamiento era libre. Ah, bien. No sé si alguien vive en el barrio San Martín que me desmienta, pero creo que fue así. Entre los vecinos de las torres, que más o menos les correspondía estacionar en esos espacios eran libres. Como tenían una situación de vandalismo muy grande, decidieron ponerse de acuerdo, porque, a ver, el acto repetitivo también, ¿no es cierto? Yo voy metiendo el auto siempre en el mismo lugar, entonces, digamos que de palabra, más o menos nos vamos poniendo de acuerdo con los que vivimos ahí o con los que siempre estacionamos. Y terminaron construyendo esos box, pero no son, o sea, a los términos de la ley, esos box en el barrio de San Martín son ilegales todos. Cualquiera de los propietarios de las unidades funcionales de las torres que se queje, que diga, correme todo porque yo también tengo el mismo derecho que vos de estacionar donde yo quiera, puede hacerlo. No sé si fui claro. Sí, profe. en ese caso del barrio San Martín puede ser que hay comunicación entre dos edificios, ¿puede ser? Sí, no he caminado mucho por adentro del barrio San Martín, pero depende de la torre en la que vos estás, más o menos vas buscando el estacionamiento que te queda cerca, pero no tenés ninguno asignado. Y de paso creo que hay torres que quedan, digamos, en el medio de dos espacios de estacionamiento. Claro, claro, la pregunta es si ese espacio, por ejemplo, que sirve de comunicación entre las dos torres, eh, en condómino con todos los propietarios. Sí, sí. Bien, El barrio San Martín es muy raro porque es como una PH que tiene muchas PHs. claro, No sé si me entienden. Una torre es una PH, pero a su vez esa torre PH está en otra PH que es los pasillos de comunicaciones que te comunica con otras torres que también son PH. Entonces ese derecho como que se va sumando en el barrio San Martín. ¿Sí? claro, bien. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? ¿No? Bueno, nos tomamos 19:010 casi, nos tomamos 15, volvemos a las y 25. ¿Les parece? Listo. Listo, Bueno. sí, Adiós. profe.